Bien, buenos días. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Vamos por el capítulo 14 y hoy vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 31. Del 12 al 31. Empezamos. Nancy, adelante. La lectura para hoy es la institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y le dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid: el Señor de la casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento? ¿A dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para vosotros ahí. Y fueron sus discípulos, entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se entraron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse unos por otros: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre de quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y a las ovejas, y serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor mi insistencia decía: si me fuese necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vale, paramos ahí. Gracias, Nancy. Muy bien, bueno, pues estamos ya en la recta final, ¿no? Estamos llegando a la cruz y ahora tenemos lo que conocemos como la última cena. Marcos, aquí en su libro, igual que Mateo y que Lucas, pues realmente no escriben mucho acerca de la última cena. Sí que explican el sentido que Jesús le dio con la copa, con el pan. Pero si vamos al Evangelio de Juan, que no lo vamos a hacer ahora, pues él es el que más se explaya explicando ese acontecimiento. De hecho, Juan recoge la
gran parte de la enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos en esa última cena. Y es una de las enseñanzas más extensas que tenemos en los evangelios acerca de Jesús, ¿no? De parte de Jesús. Y la tenemos ahí en la última cena. Eso lo recoge Juan. Juan en los capítulos, podríamos decir, 13 al 17. La enseñanza de la última cena y también de la caminata que hacen al Monte de los Olivos y ya estando allí, ¿no? Bien, pero Marcos, como hemos leído aquí, pues recoge tan solo algunos puntos importantes. Buenos días. Entonces vamos a adentrarnos en este pasaje y vamos a ver qué tenemos aquí acerca de la última cena, como decíamos, tal como Marco nos lo relata. Lo primero de todo, que es el versículo que nos ubica, ¿no? Lo tenemos allí en el 12. Uh-huh. Lo leemos una vez más, el 12. ¿Quieres tú, Josie, leerlo? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Ayer recordábamos esta fiesta, ¿no? Que significa la Pascua, cómo empezó, ¿no? Ayer lo comentábamos. Aquí fijaos que dice la fiesta de los panes sin levadura. Es la misma fiesta que la de la Pascua, ¿no? En la Pascua se comían panes sin levadura y se hacía por 7 días. Entonces comenzaba en el día de reposo con el cordero sacrificado y la cena pascual, ¿no? O el día anterior, y después había una semana de panes sin levadura. Bien, pues estamos ubicados en esa, estamos a punto de entrar en esa fiesta, ¿no? Y los discípulos le hacen una pregunta a Jesús, ¿no? ¿Qué le preguntan? Ahí en el versículo 12. Que cómo quería pasar la Pascua. Uh-huh. ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Uh-huh. O sea, ¿en qué lugar, ¿no? ¿En qué lugar pues van a tener esa cena, ¿no? tan importante, donde van a comer cordero, con ese sentido pascual? ¿Es esa una buena actitud de siervo? ¿Dónde quieres que vayamos a preparar? Sí, ¿no? No solamente siervo, los amigos, Están por ellos. respeto. Uh-huh. Ellos decidiendo, sino que le preguntan a él. Uh-huh. Por amor, por cariño, Uh-huh. ¿no? También es interesante el detalle de que toman la iniciativa, ¿no? Para preguntar, ¿no? No como, bueno, si nuestro maestro no nos dice nada, pues ya que él verá lo que hace, ¿no? Sino que ellos toman la iniciativa. ¿Dónde quieres que preparemos? O sea, que tomaban por sentado que querían saber. Igual mi punto de vista un poco ignorante. Tomaban por sentado que él quería. Claro, todos iban a celebrar esa... Claro, no. sí. Fijaos, quizás es un detalle que no parece que tenga mucha importancia, pero yo veo aquí una actitud, ¿no? Una actitud que se aplica directamente a nosotros como siervos de Jesús, como discípulos, pues es la disposición a servir, ¿no? Como, bueno, sabemos que llega, ahora es esta noche, hay que preparar la cena, ¿no? Pues, ¿dónde quiere que lo hagamos? Aquí estamos dispuestos para servirte, ¿no? La misma actitud que podemos aplicar en la ONG, ¿no? Estamos sirviendo al Señor. Y es como esa disposición a
venga, hace falta hacer algo, venga, pues aquí estoy yo, ¿no? Me presto, como a veces nos dice Salvadora, ¿no? Después de la comida. Sí, la verdad que ¿Queréis sí. que limpie? Aquí estoy yo para limpie, darme un claro, lo que trapo, haga que limpio falta. las mesas, ¿no? Claro que sí. Claro. Hay que ayudar. Pásame el mocho, que friego. Claro. Sí. Es algo muy importante en realidad, si lo pensamos. Es la actitud de, podríamos decir, la actitud del siervo, ¿no? Que es lo que Jesús nos enseñó. Y es la actitud que él tenía también. Siendo el Señor, él vivió como un siervo, ¿no? Por amor, no porque nadie lo obligara, sino por amor, ¿no? Y sigue bendiciendo esa actitud. Claro, y bendice esa actitud. Claro. Fijaos, habíamos comentado que hay un versículo clave del Evangelio de Marcos, que es el capítulo 10, versículo 45. ¿Lo leemos una vez más, ese versículo? Es como un versículo muy importante en todo el Evangelio, ¿no? Que nos recuerda la misión de Jesús. ¿Qué dice Jesús allí en ese...? Yo, el Hijo del Hombre, soy así. Pero Es otra versión, ¿no? Léelo en esa versión y ahora lo leemos en la Reina Valera. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado. Para lograrlo, pagaré con mi vida. ¿Quieres leerlo tú en esta versión, Josie, en la Reina Valera? Más fácil es pasar un camello. No. Marcos 45. 10:45. Oh, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso Jesús lo dijo de sí mismo, ¿no? Dijo que él había venido a servir. Siendo el Señor, siendo el Rey, vino a servir y a dar la vida, ¿no? Que es lo que iba a hacer ahora, ¿no? A dar la vida en rescate por muchos, ¿no? Que es como decíamos ayer, ¿no? Él era el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado para el perdón de nuestros pecados, ¿no? El verdadero Cordero Pascual. Justo en la Pascua iba a ser sacrificado, a ir a la cruz. Bien, pues este es el primer punto que podemos resaltar hoy, ¿no? Recordamos la actitud de siervo, que es la que Jesús nos enseñó, ¿no? Bien, entonces Jesús les envía a sus discípulos a preparar la Pascua y ahora pues Él les va a dar unas instrucciones muy, muy específicas, ¿no? ¿Qué les dice exactamente? Tenemos ahí fijados versículos 13 al 15, ¿no? ¿Qué instrucciones les da así tan específicas a los discípulos? Primero de todo les dice que vayan ¿a dónde? A la ciudad. A la ciudad, ¿no? Se refiere a Jerusalén. Sí, y dice que encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua y a él seguirle. Y donde entrare, decir al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento y dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Uh-huh. O sea que les da unas instrucciones muy específicas diciéndole vais a encontrar un hombre que lleva un cántaro de agua, cuando entréis en la ciudad, seguid a ese hombre y a la casa donde llegue, pues preguntar de parte mía, ¿no? ¿Dónde va a comer el maestro la Pascua con sus discípulos? Y él os va a mostrar un lugar ya dispuesto, un aposento alto, entonces allí prepararlo. Sabemos que Jesús está, algunos lo llaman el don de ciencia. El don de ciencia se refieren a decir algo que es revelación directa de Dios, que no se puede saber de otra manera, ¿no? En este caso Jesús es como profetizar, ¿no? Está diciendo,
vais a encontrar en este lugar esta persona, seguirle, ¿no? Todo cosas que, oye, los discípulos tienen que haber estado, iba a decir asombrados, pero después de todo el tiempo que llevaban ya con Jesús, pues ya sabían quién era, ¿no? Pero Jesús les da instrucciones muy claras, de una forma como viendo el futuro, ¿no? Vais a encontrar esto, seguirle, vais a llegar a este sitio, ¿no? Allí preguntad y allí justo va a haber alguien que ya es como si ya estuviera esperando vuestra llegada, ¿no? Y allí preparar el sitio. Y eso es lo que hacen, ¿no? Versículo 16 nos dice que los discípulos encontraron exactamente lo que Jesús les había dicho y allí prepararon la Pascua, ¿no? O sea, mataron el cordero, hicieron el asado, los panes sin levadura, todo eso, ¿no? Y el versículo 17 pues ya nos conecta con la cena, ¿no? Dice, llegó la noche. ¿No? Vino él con los 12. Vino él con los 12. O sea, Jesús iba a celebrar esa cena pascual con los 12, ¿no? Con sus discípulos más cercanos, los apóstoles, ¿no? Esto también es muy interesante porque en la ley de Moisés estaba estipulado que esa cena, ese cordero que se sacrificaba, debía hacerse, o sea, cada familia tenía que hacerlo, ¿no? Y la comida era una comida familiar. Eso estaba estipulado así por la ley. Ahora, también decía que si la familia era muy pequeña, pues se podía juntar con una familia vecina y comerlo juntos, ¿no? Pero en el fondo era una cena familiar. Entonces, fijaos que Jesús lo va a hacer con sus discípulos, ¿no? Con los 12. ¿Qué nos dice esto en cuanto a cómo ve Jesús a sus discípulos? Como su familia. Como su familia. Familia. ¿Os acordáis que habíamos leído otro pasaje en Marcos, donde Jesús había estado enseñando en una casa, había mucha gente, y llega alguien de fuera y le dice, oye, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, ¿no? ¿Os acordáis que respondió Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Os acordáis? ¿Sí, Cari? ¿Qué dijo? Sí, dice, mi madre y mis hermanos, bueno, mi madre no estoy segura, mis hermanos son Marieta. aquellos Que hacen la voluntad. que hacen la voluntad de mi padre. Ajá. Sí. Mi padre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y lo dijo señalando a sus discípulos. Nos da ese detalle el Evangelio, ¿no? Y la madre no pintó nada. Si ella también le seguía, Ajá. si ella también le seguía, era también. Claro, sí. La madre de Jesús, María, ¿no? También fue discípulo de Jesús, ¿no? Lo puso por encima, ese requisito, lo puso por encima, pero no descartaba a su familia. Claro, no la Su familia despreciaba, también su podría. mamá no. No la En despreciaba. algún lugar está escrito que él la rechazaba. No está escrito eso, claro. Lo que Jesús parece que quería enseñar allí es que Él considera a sus discípulos, es decir, aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, pues les considera su familia, ¿no? Todos somos hijos de Dios los que seguimos. Claro, Por eso dice que son como una familia, que se toman en cuenta. claro. Y aquí vemos lo mismo, ¿no? Es como que Él va a tomar esa cena con sus discípulos, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta... Aquí dice que, Ujú. aquí dice, y donde entrare decida al Señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Ujú. O sea que Jesús ya conocía a ese hombre, Ujú. ya sabía que Dios mostrará un gran aposento. Miren, Ya está la luz. mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto y preparado No, para preparad para nosotros allí. y preparar para nosotros allí. Ujú. O sea que ya lo conocía a él Ujú. y sabía que tenía que en la vida de ese hombre estaba él, Jesús. Ujú.
Sí, porque dijo con mucha precisión Ujú. y que había un gran aposento y todo, Sí. una gran sala, en fin, para... Con mucha precisión, sí. Qué fuerte, ¿no? Que como Jesús lo estaba previendo. Bien, entonces vemos eso, ¿no? Que Jesús consideraba a los discípulos su familia. Entonces, ¿cómo pensáis que Él espera que nosotros nos veamos unos a otros? Como familia. Como familia, ¿no? Claro. Fijaos, aquí en la ONG, ¿no? Pues estamos también como discípulos de Jesús, ¿no? Si hemos respondido, claro, si hemos respondido a su llamado, no solo la ONG, también la congregación, ¿no? Entonces, si Jesús veía así a sus discípulos, pues eso a mí lo que me muestra es que Él espera que nosotros nos veamos también así, como hermanos, ¿no? Como familia. Ahora, la familia son las relaciones más cercanas que hay, ¿no? Las relaciones de familia. ¿Qué significa que somos familia? Pues que debemos de apoyarnos unos a otros, ayudarnos, ¿no? Preocuparnos, amarnos, ¿no? Querernos, preocuparnos unos por Ayudarnos. otros, ayudarnos. Ajá. Yo quiero destacar esta manera de ser. Uh-huh. Creo que ya lo he dicho aquí alguna vez, pero yo de pequeña le decía a mis hijas, en equipo podemos. Uh-huh. Y ahora que se han hecho un poco más mayores, pues ahora, por ejemplo, la mayor juega en un equipo. Uh-huh. Y allí, pues todas las participantes sí que se ve que son bastante así. Pero que no todos son tan así, ¿no? Eso lo sabemos todos, ¿no? No, lo que es el carácter de hacer las cosas en equipo. Claro. Lo que es... La familia también es eso, es un equipo, ¿no? Claro. O sea, que depende también de todas las cosas ya, Uh-huh. pero que hagamos nuestros equipos. Ahora, sabemos que hoy en día muchas familias no funcionan así, ¿no? Muchas familias están rotas, ¿no? Hay una desestructuración. Hay familias que se llevan muy mal, hermanos que están peleados, hijos y padres que no se hablan por años, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la familia tal como Dios la instituyó, ¿no? Jesús nos enseñó el modelo contrario, ¿no? Un equipo, un grupo de personas que se aman de corazón, que se aceptan, que se ayudan, que se apoyan, que se protegen, ¿no? Que viven juntas, conviven. Y eso es la iglesia para Dios, ¿no? Ese es el sentido que vemos en la Biblia de iglesia. Y vemos aquí que ese tipo de relación de Jesús con sus discípulos, ¿no? Ellos hasta literalmente vivían juntos. Y cuando Jesús se marchó, vemos que los discípulos siguieron conviviendo, ¿no? Entonces, ese es el sentido que tenemos aquí. Y si lo pensamos con la ONG, Dios nos da un privilegio muy grande, porque a veces el ser parte de una iglesia se ha quedado como reducido a pues verse el domingo un par de horas y poco más, ¿no? Y alguna que otra reunión entre semana. Pero con la ONG Dios nos da el privilegio de tener más ese sentido de familia, ¿no? Porque podemos vernos todos los días, hasta cierto punto convivimos, ¿no? Por lo menos ciertas horas. Podemos desayunar juntos, comer juntos, podemos servir juntos a Dios, recibir juntos la palabra diariamente, orar, ¿no? Entonces, más ese sentido de familia, ¿no? Fijaos qué gran oportunidad Dios nos da, ¿no? Con la ONG. Entonces, así es como Él ve a sus discípulos y como deberíamos de vernos unos a otros, ¿no? Bien, pues así llegan al lugar y van a sentarse a la mesa. Y fijaos, versículo 18, nos dice que mientras comían, Jesús va a anunciar proféticamente algo, ¿no? ¿Qué es lo que predice Jesús? De cierto os digo que uno de vosotros que coma conmigo me va a entregar. Uh-huh. De cierto os digo, o sea, es como decir, os aseguro, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar.
¿Qué estaba anunciando allí Jesús? Que alguien le iba a traicionar. Y alguien de la familia, ¿no? De los 12. Alguien de aquí, de mi familia, me va a traicionar. De los 12. Ajá. De sus discípulos, ¿no? Uh-huh. Nosotros que conocemos la historia ya sabemos quién es, ¿no? Sí. Ajá. Judas Iscariote, ¿no? Uh-huh. Y después Pedro. Pues Pedro le negaría. Y Jesús lo va a decir también lo va a anunciar, ¿no? Ajá. Fijaos, primero le dice a sus discípulos dónde preparar el lugar y da instrucciones muy precisas. Y ahora les dice que es que yo llevo micrófono. Sí, gracias, Salvadora, gracias. Luego les dice que Judas que alguien le va a traicionar y luego que le dice a Pedro que le va a negar. ¿Podemos decir que Jesús lo sabe todo? Sí. Él estaba anunciando las cosas de antemano, ¿no? Diciendo, uno me va a entregar, tú me vas a negar. Y además va a ser cuando el gallo cante, ¿no? Y esta misma noche. Y primero le dice a los discípulos, preparadme en este sitio, seguir a un hombre que vais a ver, tal, ¿no? ¿Qué hay que Dios no sepa, no? Uh-huh. Todo. Ajá. Dios lo sabe todo. Dios sabe el presente y sabe el futuro. Sí. ¿No? Dios conoce lo más íntimo de nosotros. Los pensamientos que nadie ve, Dios sí que los ve. Claro. Él nos conoce. Ajá. Él es Dios, ¿no? Nos dice en el Antiguo Testamento, leemos a veces que Dios dice de sí mismo que Él es el que escudriña la mente y prueba el corazón. Dios dice, yo escudriño la mente y pruebo el corazón. ¿En qué versículo? Está en varios lugares, pero no me lo sé de memoria. Se puede buscar en una concordancia. Entonces, fijaos, Dios se presenta a sí mismo así, como que Él ve los pensamientos del ser humano y escudriñar va más allá, ¿no? Como que Él los examina a fondo, ¿no? Y pone el corazón a prueba. Entonces, Dios es el que ve donde nadie ve y todo lo sabe, ¿no? Dios no se puede esconder. Nadie se puede esconder de Él, ¿no? Claro, No hay nada que hagamos en privado. Pero yo lo veo a nosotros. Claro. Nada que hagamos en privado que Él no sepa, que Él no vea, ¿no? Que Él no escuche. Y Él anuncia lo por venir, ¿no? Uh-huh. Bien, pues Él da ese anuncio a sus discípulos, que uno le iba a traicionar, de los que estaban allí, y los discípulos pues empiezan a preguntar, ¿no? A preocuparse, ¿por qué lo dice eso? Ajá. Porque ahí también yo veo que no es la voluntad de que nosotros queremos hacer, porque Juan dice que es imposible, Él diera la vida, claro, Él en su naturaleza humana lo dijo así, pero ya, bueno, estaba escrito también todo eso, y después que lo negó, llegó el tiempo y tuvo que pasar eso. Es que tuvo que ser una situación muy, muy rara, muy extraña. Una situación extraña, ¿no? Como... Que diga que uno de vosotros o de nosotros, yo no sé. Claro, uno de adentro, ¿no? Claro. Dejé todos aquí, ¿no? Ahora, Jesús estaba acostumbrado a la persecución y los discípulos que iban con él también, porque a lo largo de su ministerio varias veces encontró esa oposición, principalmente de parte de los dirigentes, ¿no? De fariseos y los dirigentes judíos. Entonces Jesús y sus discípulos sabían lo que era pasar crítica, rechazo. Incluso en algunas ocasiones nos dice el Evangelio que intentaron matarle, ¿no? Pero no había llegado su hora aún. Pero ahora Jesús está anunciando la persecución de dentro, ¿no? Está diciendo desde dentro alguien me va a traicionar. Y eso también es algo que sigue pasando hoy en día y que Jesús anunció, profetizó, ¿no? Jesús llegó a decir que los hermanos entregarían a la muerte a los hermanos y que unos a otros se traicionarían, ¿no? Y es que seguir a Cristo viene de la mano de la persecución, del rechazo, de la oposición, de la burla, ¿no? Incluso a veces de la muerte.
Y eso viene de fuera y también de dentro. Los apóstoles escribieron sobre los falsos hermanos, ¿no? Que están en las congregaciones, que parecen cristianos, pero en realidad su corazón no está con Cristo. Y en ocasiones pues, pueden volverse traidores. Entonces, esto también es un anuncio para nosotros como discípulos de Jesús, ¿no? Que en la vida cristiana vamos a encontrar oposición tanto de fuera como de dentro, ¿no? Y Jesús está anunciando pues, que se va a levantar el traidor, ¿no? Y vemos que cada uno le va preguntando, ¿no? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y Jesús da una señal, dice, el que moja conmigo en el plato, ¿no? Esto aquí no es muy detallado, pero en algunos otros de los evangelios dice que el que le parece como que al que Jesús le dice eso es a Juan. O sea, no que Juan le vaya a traicionar, sino que le dice a Juan, es el que moja conmigo en el plato, ¿no? Y entonces le da el pan a Judas. Que dice, en otro de los evangelios nos dice que Pedro le hace señas a Juan, que Juan estaba sentado al lado de Jesús, para que le preguntase de forma más específica, y Jesús le dice esto, dice, es el que moja conmigo en el plato. Le pasa a Judas. Entonces le estaba siendo muy preciso, ¿no? Ajá. Uh-huh. Ya él no sabía que allí había traición, todos. Uh-huh. Ya lo sabía, ¿no? Claro. En una parte que yo leí, Uh-huh. de explicación de esto, decían que en ese tiempo los reyes y todo, Uh-huh. para hacerle distinción a alguien, comían del mismo plato. La persona que era pues como muy apreciada del Uh-huh. rey o en fin, le daba permiso a su preferido de que comiera de su mismo plato. Uh-huh. Plato era como una distinción, Uh-huh. como, digámoslo así, como un honor, como un halago. Un halago. Uh-huh. O sea, podríamos decir que realmente Jesús amaba mucho a Judas, ¿no? Lo tenía como parte de los 12. Y sin embargo, el corazón de Judas no estaba con Jesús, ¿no? Uh-huh. Pues ya lo vio que él estaba entregado. Él estuvo con Jesús cuando él le lavó los pies, cuando Jesucristo le lavó los pies. Judas estaba allí, sí. Eso significa que él le dio muchas oportunidades a él. Uh-huh. Que no es, mucha gente dice, pero ¿cómo es que Jesús, sabiendo, cómo es que prepara a un hombre uh-huh. para que lo traicione? Uh-huh. ¿Cómo es? Eso no está bien, eso está mal que lo haya preparado o que haya destinado, haya venido un hombre especialmente para que lo traicionara. Uh-huh. Mucha gente piensa así, uh-huh. Claro. Pero nuestro Señor lo tuvo entre sus discípulos, le lavó los pies también a él, se inclinó, pues como quien dice, inclinarse a lavarle los pies, a secárselos, en fin. Y fuera de eso de que come conmigo en el plato, era una distinción que hacían esos mandatarios a su preferido, a su persona, a la persona que ellos estimaban, a los más cercanos. Sí, a la persona que ellos estimaban y todo, valoraban mucho, les daban ese privilegio de comer en su mismo plato. Uh-huh. Ajá. O sea, la traición de Judas hay personas que dicen eso, ¿no? Como tú dices, ¿no? ¿Cómo es que Dios destinó a un hombre para ser el traidor, ¿no? Sí. Pero ¿fue la traición de Judas tanto una elección de Dios o una elección del propio Judas? Pero la gente dice así. La gente dice así, ¿no? Sí. Ajá. Yo lo que veo aquí es que Judas escogió, ¿no? Por codicia y por
pecado no resueltos, escogió traicionar a Jesús. Y Jesús, que lo sabía de antemano, pues él lo dijo, lo anunció, ¿no? Porque él veía el futuro, ¿no? Entonces ese fue el medio por el cual Jesús fue entregado, ¿no? Ahora, ¿qué dice Jesús del traidor en el versículo 21? ¿A que lo lea? Yo tengo una versión muy rara. A la verdad del el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Ajá. Es una sentencia muy, muy fuerte, ¿no? Muy dura. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. O sea, el pecado que iba a cometer Judas era realmente grave, ¿no? Traicionar al Hijo de Dios. Será un pecado que requería un castigo muy severo de parte de Dios, ¿no? Pero, fijaos que dice Jesús, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Dios se iba a valer de eso para cumplir su plan, ¿no? Estaba profetizado, Jesús estaba destinado a cumplir una misión y le va a cumplir aun valiéndose, utilizando, pues, un acto horrible, como el que cometió Judas, ¿no? Entonces aquí vemos que la soberanía de Dios está por encima incluso hasta del pecado del ser humano, ¿no? De nuestros mayores fracasos y de toda nuestra torpeza y nuestra debilidad, e incluso nuestra maldad, Dios va a cumplir sus propósitos, ¿no? Y Él se va a valer de lo que se quiera valer. Entonces, Judas escogió muy mal, ¿no? Y Jesús dice algo muy fuerte contra él. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, pero Dios va a cumplir su plan, ¿no? Y se va a valer de eso para el sacrificio de Jesús en la cruz. Yo aquí no me encuadra. Mm. Él tenía que morir, Jesús. Claro. Y entonces Judas también entra en este plan. Que alguien tenía que hacer este paso, traicionar para que le... Claro, yo no diría que... Claro, yo no diría que alguien tenía que traicionarlo. Yo creo que Jesús podría haber muerto sin que nadie lo traicionara, ¿no? Es como que Él podría haber cumplido su plan de dar la vida por nosotros de otra manera, ¿no? Pero Judas escogió traicionarlo. Lo que No pasa estaba condenado de hacer eso, Judas. Claro, yo no lo veo aquí así. En este caso estoy un poco... Yo no lo veo así, como que Dios destinó a Judas para ser el traidor y entonces él no tenía oportunidad de salvación, sino que estaba condenado a traicionar, ¿no? Yo no lo veo de esa manera. Yo creo que Dios ha creado a todos con libre albedrío, ¿no? Con la capacidad de escoger. Y que Judas tuvo muchas oportunidades, ¿no? Que Jesús amaba a Judas y él tenía oportunidades de arrepentirse. Pero aún así Judas escogió traicionar a Jesús. Y Dios lo usó para cumplir su plan. Ahora, si Judas nunca lo hubiera traicionado, ¿hubiera Dios cumplido su plan? Por supuesto que sí. ¿De qué manera? Pues de otra. ¿Hubiera Jesús dado la vida? Claro que la habría dado, ¿no? Porque Él tenía que darla para nuestra salvación. Pero el camino habría sido otro, no habría sido la traición. Cristian, y es bueno que, o sea, que también eran muchas personas que estaban en ese plan, no solo esa persona. Como tú dices, esa persona tenía la libertad de decir, no, yo no voy a hacer esto. Pero la ambición y la codicia le pudo al ser humano malo, todo lo malo. Claro. Pero muchos estaban conspirando su muerte. Claro, muchos estaban, pero tú puedes decir, oye, no, yo no voy a hacer esto. Lo había podido hacer perfectamente. Pero eligió primero la maldad. No es que Dios haya planeado eso así, porque lo que pasa es que Dios ve tu corazón, ve la persona, por eso Él sabía lo que va a pasar. Pero Él no te ha mandado, no, así te toca traicionarme así, no.
Claro, Es un pensamiento erróneo. claro. Dios prevé, ve de antemano Claro, qué va a pasar. Claro. Sí, sí es. Dios, por ejemplo, nuestro Señor, Él demostró que él era, quién era Él, Ujú, por medio de sus milagros, ujú, de sanar, de resucitar a las personas. ujú, Y Judas con anterioridad ya había ido y había negociado la entrega de Jesús, ujú. su Sí. ambición o en fin, aunque él después se arrepintió y fue y tiró esas monedas, Ujú, pero no fue como Pedro que lloró amargamente por lo que había hecho, sino que fue y se quitó la vida. ujú, Él se arrepintió, pero no le pidió perdón a él. ujú. Tenía remordimiento, ¿no? Él tuvo remordimientos, pero no le pidió perdón. Si le hubiera pedido perdón, pues ¿Qué habría pasado? ¿Le habría perdonado Jesús? sí, él le había perdonado. Ujú. Él le había perdonado, pero no le pidió perdón. Pedro, Jesús sabía que lo iba también a negar, Mm, que iba a decir que no, ese yo no lo conozco, ¿quién dijo yo no ando con él? Son mentiras y tal cosa, y en fin, protestó fuertemente, pero él, después de que Jesús le dijo que cantaría el gallo antes de que él, bueno, eso de... Sí, que es lo que hemos leído en los versículos 26 al Entonces 31, ¿no? ¿él qué hizo? Que Jesús anuncia que Pedro le va a negar. Se arrepintió, lloró amargamente, dice la palabra. Lloró amargamente. Él simplemente, Judas también vio que había cometido un error entregándolo y fue y tiró las monedas y las devolvió, pero no se arrepintió, no le pidió perdón. Si no, él le hubiera perdonado. Sí, si os fijáis cuando... Sí. Es que yo antes oía hablar acerca del pecado de Adán y Eva, que también acerca del perdón, que si ellos pedirían perdón a Dios, Él los perdonaría. ¿Adán y Eva? A Adán y Eva, que ellos tampoco pidieron perdón a Dios. Y eso era el pecado más grave que comer esta manzana. Sí, hombre, eso no, claro, sí, no sabemos tampoco si ellos pedirían perdón a Dios, ¿no? Sí que es verdad que lo primero que hicieron fue excusarse, ¿no? Como justificar su pecado de alguna manera, echando la culpa al otro, ¿no? Pero bueno, aún así vemos el amor de Dios con Adán y Eva, ¿no? Que les va a hacer un vestido, que va a seguir, de alguna forma vemos que sigue presente en sus vidas, ¿no? A pesar del castigo que reciben, ¿no? Los expulsa del huerto, ¿no? Porque él dijo que si no hacían lo que él les decía, iban a morir. Y él no puede retroceder. Pues, ahí está la muerte. Bien, pero volviendo aquí a Marcos 14, ¿no? Y tenemos que ir terminando. Fijaos que en la negación, cuando Jesús anuncia la negación de Pedro, no solo dice que Pedro le iba a negar, sino dice que todos sus discípulos le iban a abandonar. O sea, que anunció que Judas le traicionaría, que Pedro le negaría y que todos sus discípulos le abandonarían, ¿no? Fijaos en el versículo, por ejemplo, 27, dice: todos os escandalizaréis de mí esta noche, ¿no? Y es cuando dice, bueno, ahí cita una profecía, ¿no? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, claro. Y luego... Y también por allá en otra parte dice que se dispersaron porque no, a ver, todos sus discípulos, para no perder ninguno. ¿Cómo es que dice? Dice así. Que él no perdería ninguno, ¿no? Sí. Y fijaos, con Pedro es muy específico, ¿no? En el versículo 30 le dice:
tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. ¿No? Muy específico, ¿no? Pero él decía que no, que si hacía falta moriría con Jesús, ¿no? Moriría por él. Pero le negó, tan solo unas horas después, vamos a ver que le negó, ¿no? Bien, pero seguramente lo más importante de este pasaje que hemos leído, lo encontramos en los versículos 22 al 25, ¿no? Que es el sentido que Jesús le da a la cena, ¿no? Cuando él parte el pan y la copa. Y fijaos que esto es muy interesante porque ellos están celebrando una cena de siglos, ¿no? De antigüedad, la cena pascual. Y consistía en cordero asado, panes sin levadura y hierbas amargas, ¿no? Esto lo hemos comentado. Entonces es algo que iban practicando los judíos anualmente, lo habían estado haciendo desde tiempos de Moisés, ¿no? Pero ahora Jesús les va a dar, es como que quita esa cena para poner otra, ¿no? Con un sentido nuevo. Esa cena antigua pues representaba el rescate de Israel, de la esclavitud de Egipto, para llevarlos a la tierra prometida, ¿no? Y eso estaba también vinculado al antiguo pacto. Y ahora Jesús está trayendo un nuevo pacto, ¿no? Entonces les va a dar una nueva celebración, quitando la antigua, con un nuevo sentido. Ya no les habla de que sacrifiquen un cordero, porque Jesús era ese cordero que iba a ser sacrificado, pero lo que va a hacer es partir el pan y pasar la copa, ¿no? ¿Y qué significado tiene eso? ¿Cómo lo dice Jesús? Que el pan es su cuerpo y el vino es su sangre. Y el vino es su sangre. Ajá. Tomad, esto es mi cuerpo, ¿no? Partiendo el pan y pasándoselo. En otro lugar dice que por vosotros es partido. Es así como parte el pan, así su cuerpo iba a ser partido por nosotros, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la imagen de los azotes, ¿no? El azote romano eran como tiras de cuero que tenía en los extremos, tenía bolas de acero y también tenía huesos afilados, ¿no? Entonces golpeaba y a la misma vez arrancaba, ¿no? Rajaba y arrancaba. Y ese es muy crueles, ¿no? Nuestros antepasados. Y ese es el castigo que recibió Jesús de parte de los romanos antes de la cruz, ¿no? Entonces, literalmente su cuerpo fue abierto, fue partido, ¿no? Y la copa dice que representaba su sangre, ¿no? Dice, esto es mi sangre, que por vosotros es derramada para perdón de los pecados. Aquí, como lo dice, es esto, ¿no? Versículo 24. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. En otro lugar, uno de los evangelios paralelos dice para remisión de los pecados, para perdón de los pecados. Perdona, Cristian, es una pregunta. Eso cuando habla que tú hablas de que partió el cuerpo, ¿por qué? ¿Que él fue partido? ¿Por qué? ¿El cuerpo de Jesús? Sí. ¿O por qué fue partido? Sí, ¿por qué fue partido? Formaba parte del sacrificio, ¿no? Que él ¿Pero daría. en qué forma fue partido? O sea... Yo hablaba del azote, que lo que hacía sí, era abrir el cuerpo de Jesús. Yo he escuchado que hay una profecía que decía que ningún hueso suyo se quebraría. Será roto. Sí. Porque los romanos cuando crucificaban a las personas solían romperle los pies. Casi todos le rompían para que terminasen de morir. Para que Claro. Porque muriera más pronto, algo así, ¿no? Claro. Y con Jesús no sucedió eso. No se le rompió ningún hueso. Claro. Pero su cuerpo se partió de otra manera, ¿no? La carne, ¿no? Fue abierta. Claro, me imagino, claro. Es el de Dios. Hay incluso quienes dicen que, claro, como la cruz en la que murió Jesús, se dice que estaba destinada para Barrabás, ¿no? Entonces, al dejar soltar a Barrabás y condenar a Jesús en su lugar, es como que él murió en unas medidas, ¿no?
que primero se hacían los agujeros donde luego se iba a clavar, que no eran las suyas. Entonces hay quienes dicen que le descoyuntaron sus huesos, ¿no? Lo cual es una profecía, ¿no? De que sería descoyuntado, ¿no? También, ¿no? Ahora, la resistencia del cuerpo de Jesús, realmente en estos tiempos vemos como que la gente antes resistía más, ¿no? A semejante atrocidad, porque yo creo que ahora una mínima cosa ya estamos como, ay, ya. Somos más frágiles, ¿no? Me parece. Más débiles. Sí, sí. Tenemos una mentalidad muy débil, ¿no? Pero no te creas que hay personas que han pasado cosas terribles y han sobrevivido, gracias a Dios, y a cosas terribles. A ver, no que te crucifiquen, yo no sé, yo qué sé. ¿Por qué? Porque se han salvado, yo creo que porque también han clamado a Dios. Han clamado a Dios. Claro. He visto cosas terribles, Cristian, en mi país he visto cosas terribles, la gente que se ha salvado. Y les han abierto el cuerpo, las tripas por fuera y todo eso, y los han avaliado, les han cortado el cuello y los han tirado por allá. Y han sobrevivido. Y los he visto yo después, o sea, sí. los han volviendo a mal y todo, pues, y han sobrevivido. Fíjate. Han sobrevivido. Claro. Son cosas excepcionales, excepcionales. Sí. Aquí lo importante, ¿no?, es el significado que Jesús le da, ¿no?, a lo que él iba a hacer. Él estaba claramente diciendo que él iba a entregar su vida, ¿no?, su cuerpo, derramar su sangre, ¿no?, y él iba a entregar la vida para hacer un nuevo pacto entre Dios y nosotros, ¿no?, entre Dios y los creyentes. Él iba a dar la vida para que nuestros pecados fuesen perdonados. Él iba a ocupar nuestro lugar, como ese cordero, ¿no?, que era sacrificado. Esos animales en la antigüedad, el pueblo de Israel los sacrificaba, casi como diciendo: Dios, te pedimos que aceptes la vida de este animal inocente en lugar de quitármela a mí por mi pecado, ¿no? Y ese es el sentido de lo que Jesús estaba haciendo, ¿no? Sí. Él estaba dando su vida inocente, justa, perfecta, para que el castigo no lo recibiésemos nosotros por nuestros pecados, ¿no? Ahora sabemos que a este pacto entramos por la fe, ¿no? Hay muchos que no van a recibir el beneficio de lo que Jesús ha hecho porque no creen, ¿no?, porque no están dispuestos a arrepentirse, ¿no?, y a empezar una nueva vida en Cristo. Pero aquellos que creemos, que sí que creemos, y hemos estado dispuestos a empezar una nueva vida en Cristo, ¿no?, arrepintiéndonos de corazón de nuestro pecado, pues esto se ha aplicado a nosotros. Hemos entrado en ese pacto con Dios. Y ese es el sentido, ese es el significado. Este es el centro de toda la Biblia. Es el plan de redención, de salvación de Dios, que Dios lleva a cabo para rescatar a una humanidad perdida, abocada al infierno, apartada de Él, corrompida totalmente, ¿no?, en rebelión contra Dios. Y este es el plan de salvación de Dios, este es el amor de Dios por nosotros, para rescatarnos. Y aquí Jesús lo estaba cumpliendo y le iba a costar la vida, ¿no?, le iba a dar la vida para nuestra salvación, para que creyendo en Él fuésemos perdonados y recibidos como hijos de Dios. Bien, pues con esto terminamos. No sé si os ha quedado algún comentario más que queríais hacer.